Además, intentaremos derribar algunos mitos y conceptos que se han venido explicando y aplicando en forma incorrecta a lo largo de décadas y décadas, generando una enorme confusión en el mercado. Hay muchísimos conceptos, ustedes quizás no tengan una idea de la cantidad de conceptos erróneos que se han venido explicando durante muchos años y se siguen explicando mal. Para comenzar, les hago la primera consulta, o la siguiente consulta. ¿Cuántos de los que están acá presentes hoy, deben ser más de 40, conocen la real importancia de la puesta a tierra? Si yo dividiera a los presentes en 3 grupos, podría pensar que existen personas que piden que se mida la puesta a tierra, instaladores o técnicos o profesionales que realizan la medición de puesta a tierra, y están aquellos que reciben los informes que se han realizado de las mediciones de puesta a tierra. Y luego pregunto, ¿tienen claro por qué razón se pidió esa medición? Antes de la vigencia de la resolución 900 del año 2015, quiero creer, me anticipo a simplemente un pensamiento, quiero creer que los 40 o 40 y pico de presentes acá conocen la 900, que es del año 2015. Si alguno no la conoce, que después en el chat se lo haga llegar a Guillermo para que Guillermo me lo haga conocer. Antes que estuviera vigente la 900, que se puso en vigencia en abril del 2015, la respuesta a esta pregunta era, en general, no tenían mucha idea para qué se efectuaba la medición de puesta a tierra. Ahora que tenemos la resolución 900, la cosa para aquellos que la han estudiado está un poco más clara. Bien, ¿saben los profesionales que hacen la medición de puesta a tierra o que aplican la 900? Si eso depende del tipo de instalación, si la instalación trabaja en baja tensión o en media tensión, o sea, si trabaja en 380/220 o si trabaja en 13,2 o 33, es decir, si le compran a la distribuidora en media. ¿Saben si el esquema de conexión a tierra con el que están trabajando es TT, es TNC, es TNS o es IT? Bien, ahí hay un micrófono abierto. ¿Saben qué son los esquemas de conexión a tierra? O sea, ¿saben el significado de lo que es TT, de lo que es TNS? La respuesta es, a esa pregunta, la respuesta es, en general, no. En general, no. Y esto que yo les digo que es en general no, lo digo porque vengo hace muchísimos años recorriendo el país de norte a sur y de este a oeste, capacitando y auditando instalaciones. He auditado instalaciones de enorme importancia, en la que a lo mejor el jefe de mantenimiento inclusive era un ingeniero eléctrico y no tenía idea de si estaba trabajando en TT o en TNS. O sea, hay conceptos que en las facultades de ingeniería y en las escuelas técnicas nunca se explicaron. O si se explicaron, quedaron en la mente, en el olvido. Recién opinamos que muchos de los especialistas no distinguen claramente qué son los esquemas de conexión a tierra. Entonces, por lo que estamos diciendo, ¿sabrán esos especialistas que la importancia de la resistencia de puesta a tierra, la importancia de esta resistencia de puesta a tierra, depende del esquema de conexión a tierra que estemos empleando? No, lamentablemente, debo decir que en general no. Es más, hay mucha gente que no distingue la puesta a tierra de protección de la puesta a tierra de servicio. Hace un ratito, antes de comenzar, un muchacho de Tierra del Fuego, que lamentablemente no emitió oportunamente, que ahora lo estoy lamentando por él, hizo una pregunta que me demostraba que no tenía claro ese concepto. Le dije que ahora estaba por entrar al Zoom y que después le iba a responder. ¿Saben esos profesionales, esos especialistas, las funciones de una instalación de puesta a tierra? ¿Y saben qué es una instalación de puesta a tierra? ¿Y cuáles serían algunas de las funciones de la instalación de puesta a tierra? La respuesta es, en general, no. Tenemos que tener, apostar al vocabulario eléctrico. El vocabulario que tenemos que emplear en Argentina es el vocabulario que surge del vocabulario electrotécnico internacional. Yo que te decía Cristian que viene ese que ¿Cómo? ¿Alguien me está hablando? Bueno, no escuché que alguien hablaba. En nuestro país hemos adoptado el vocabulario elaborado por la IEC, que se llama Vocabulario Electrotécnico Internacional. Y ahí aparece la definición. ¿Y qué es la puesta a tierra? La puesta a tierra comprende toda unión conductora entre las masas eléctricas
que son las partes metálicas no activas de la instalación, la carcasa de un motor, la estructura de un torno, el gabinete de una heladera en una casa, el gabinete de un microondas en una casa, la unión conductora entre esas masas eléctricas y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el terreno. Instalación que se debe ejecutar en forma directa sin ningún tipo de interrupción, o sea, sin fusible ni protección alguna, y con un conductor de sección suficiente. Esta sección, como veremos más adelante, surge de lo que nos dice el reglamento en una tabla con un mecanismo de cálculo. Una función que tiene fundamental la instalación de puesta a tierra es la de derivar en el esquema TT, derivar a tierra, o en el esquema TNS, derivar al conductor de protección que está puesto a tierra, las corrientes que se pueden originar como consecuencia de una falla de aislación. Nosotros sabemos en nuestra casa que si tenemos la instalación bien hecha, nuestra casa debe estar trabajando en TT. Y ahora vamos a explicar de qué se trata el TT. Nuestras masas deben tener una puesta a tierra dedicada a esas masas y la distribuidora tiene una puesta a tierra dedicada al neutro. Nuestra puesta a tierra no se la debe vincular con la puesta a tierra de la distribuidora, por eso es un TT. Si hay una falla de aislación en el microondas, en la heladera, en el lavarropa, y si tenemos la instalación interior bien hecha, con toma corriente, 3 patas chatas, con conductor de protección recorriendo todas las cañerías, conductor de 2,5 como mínimo, y conectándose conductor por derivación a cada toma corriente, ante una falla de aislación, circulará una corriente de falla por el conductor de protección que está en el cable taller de la heladera, del microondas o de lavarropa, saldrá por el toma, irá por el conductor de protección de la instalación, bajará a la puesta a tierra que hemos hecho en nuestra casa con un electrodo esbelto, una jabalina, circulará por la tierra esa corriente de falla, 100, 200, 500, 1000 metros, hasta llegar a la puesta a tierra del neutro de la compañía. Así se cerró el circuito, y si en nuestra casa tenemos protección diferencial, el interruptor diferencial detectará esa corriente de falla y actuará. Ese es el esquema TT. Por eso acá decimos que hay que derivar, en el esquema TT se deriva la corriente a tierra, mientras que en el esquema TNS las corrientes de falla no van por la tierra. En un ratito, cuando pongamos en las pantallas ambos esquemas, quedará claro. Hay gente que todavía hoy, a pesar que el reglamento es del 2006, no distingue claramente en qué caso tenemos corrientes de falla a tierra y en qué caso tenemos corrientes de falla de aislación, pero que no van por la tierra. Bien, esta es la función principal de la instalación de puesta a tierra. Permitir que una corriente de falla derive o por el conductor de protección que está puesto a tierra en un TNS para que actúe la protección correspondiente, o derive por la tierra a través del conductor de protección y de nuestra propia jabalina para que cierre el circuito de falla y haga actuar la protección. Otra función que tiene la puesta a tierra es, en el caso que tuviéramos descargas atmosféricas con pararrayos, hacer que esas corrientes que surgen desde las puntas captoras puedan derivarse a tierra por una adecuada puesta a tierra, que no es igual a la puesta a tierra que hacemos en nuestra instalación como puesta a tierra de protección. También tiene otras funciones, por ejemplo, limitar la tensión ante condiciones de operación normales. Cuando tenemos una alimentación desde la distribuidora, la gente de PEC o la gente de las cooperativas, que Córdoba está desbordada de cooperativas, cuando los alimenta a partir de un transformador cuyo secundario está en 3x380 o 3x400/231, que encarga 3x380/220. Ese transformador tiene el centro de estrella puesto a tierra. De esa manera, esa puesta a tierra es la puesta a tierra de servicio, es la que permite obtener entre cualquier conductor de línea y ese punto donde sale el conductor neutro 220 voltios. Cuando se pierde ese vínculo entre el centro de estrella y la puesta a tierra de servicio, el neutro queda flotante, neutro flotante, y 2/3 de nuestra instalación se pueden quemar. Eso pasa muy a menudo en plantas industriales, donde la gente de mantenimiento, por desconocimiento, por algún error, desconecta el neutro y de esa forma todas las cargas monofásicas conectadas a esa red trifásica, el 2/3 de esas cargas se van a quemar.
porque va a haber dos fases que van a tomar tensiones del orden de los 290, 300, 330, 340 voltios y quemará todas las cargas monofásicas que estén conectadas a esas fases. Por lo tanto, esa es otra función. Otra función es limitar las diferencias de potencial, con lo cual estamos limitando las tensiones de contacto, que en un momento determinado pueden aparecer entre distintas masas eléctricas y masas extrañas. Eso tiene que ver con la equipotencialidad que también mencionaremos en algún momento. Hay más cuestiones vinculadas con las razones de usar la puesta a tierra, pero vamos a dejar acá porque si no, se nos va a ir demasiado tiempo. Hay algunos mitos y errores que se vienen arrastrando desde hace años. ¿Qué pedían en nuestro país sobre las instalaciones eléctricas todos los años, y todavía lo siguen pidiendo, las ART, que son las aseguradoras de riesgo del trabajo? ¿Qué piden en nuestro país muchos municipios, todos los años? ¿Qué pide en nuestro país la SRT muchas veces, vinculados con la seguridad eléctrica? Lo que piden, básicamente pedían, y muchos lo siguen pidiendo, es medir la resistencia de puesta a tierra, medir la resistencia de puesta a tierra. Y si los valores estaban dentro de lo permitido, el tema lo daban como tema cerrado, no había más que discutir. ¿Eso era correcto? ¿Eso alcanzaba? Para nada, de ninguna forma. Ese era un mito que veníamos arrastrando, de creer que por tener nuestras masas conectadas a tierra y nuestra puesta a tierra, tener un valor supuestamente reglamentario o razonable, ya estábamos protegidos y nos íbamos a salvar de morir electrocutados. Y el ejemplo más, yo diría, notable que tenemos en estas instalaciones son las columnas de alumbrado público. Caminen por la ciudad que caminen, salvo dos o tres que hay a lo largo del país, una General Galarza en Entre Ríos, otra General Roca en Río Negro, otra puede ser la ciudad de Salta, donde se han hecho cosas bien hechas. El resto de las instalaciones de alumbrado público en el país están creyendo los responsables, sean los municipios, sean las cooperativas, sean las empresas de distribución, que porque las columnas están puestas a tierra, aunque haya una falla de aislación, ninguno se va a morir electrocutado. Gravísimo error. Sin esas columnas, están trabajando con el esquema TT, como la mayor parte de las columnas que están distribuidas a lo largo y a lo ancho del país, con una jabalina al pie de la columna, con un chicote que a veces ni existe porque se lo robaron, están en TT, y hay una falla de aislación, la pobre persona que pase por allí, toque la columna y no está adecuadamente aislada con sus guantes aislantes o con un calzado aislante, muy electrocutada. Bueno, esa es la situación de nuestro país. ¿Qué pasa con este tema que yo digo que es un mito? Lo que pasa es que en nuestro país hay un gran desconocimiento de lo que dice la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que es una ley que es vieja, es la Ley 19.587, que es del año 1972, y tiene 4 decretos reglamentarios. El más importante, el 351 del año 79, el siguiente en orden de importancia, el 911 del año 96, el siguiente, el 617 del año 97, y el último, el 249 del 2007. El 351 se ocupó hasta el año 96 de cualquier tipo de instalación eléctrica, donde hubiera actividad laboral. En el 96, la SRT se dio cuenta que en el ámbito de la construcción, el 351 era insuficiente, porque ahí aparecen andamios, huecos para los ascensores, balcones que se están construyendo y que no están vallados. Entonces tuvieron que hacer un decreto reglamentario específico. Posteriormente se dieron cuenta que en el agro no era aplicable tampoco el 351 plenamente. Sacaron el 617 en el año 97. Y finalmente, en el año 2007, se dieron cuenta que para la minería hacía falta también otro decreto reglamentario, el 249. En los 4 decretos reglamentarios se obliga a usar el reglamento de la ERA, en los 4. Y en los 4 se dice que hay que verificar en todas las instalaciones la continuidad de los conductores de protección y de equipotencialidad. Si yo les pregunto a muchos de ustedes qué es la equipotencialidad, habrá posiblemente más de uno que hace agua. Y esto es un concepto de tanta importancia que yo escribí hace poquitito un artículo
que va a aparecer ahora en la revista Electroinstalador, está colgado ya en mi página, en mi sitio de tweet, donde explico claramente la importancia de la equipotencialidad. Y la pregunta que se hace a continuación es: ¿quién verificaba la operación de los dispositivos de protección en una instalación para garantizar que se cumplía con el corte automático de la alimentación? Nadie, muchachos, nadie. ¿Por qué? Porque el 90% de la gente de la SRT y de la RT creían que con medir la puesta a tierra y que ese valor fuera un valor razonable, ya estábamos totalmente cubiertos. Era un gravísimo error. En el esquema TT, que es la mayor parte de las instalaciones de nuestro país trabajan en el esquema TT, cerca del 90%, tiene que estar plagada de protección diferencial, desde 30 mA, quizás también de 10, de 30, de 100, de 300, de 500, de 1000 mA, de 3 amperes, de 5 amperes, de 10 amperes, de 20 amperes. Tenemos protecciones diferenciales hasta 30 amperes, con eso alcanza y sobra. Pero la gente, cuando hablamos de diferenciales, el 99% de la gente solamente piensa en los diferenciales de 30 mA. Y para colmo, piensa en esos diferenciales y nunca piensa en la verificación. Fíjense que tienen el pulsador de testeo, el fabricante le indica pulsar una vez por mes, y ¿cuántos de nosotros lo hacemos? Muy pocos. ¿Cuántos verificamos el diferencial? Algunos, los que han comprado la fichita Cambre, que tiene un código 3600 en la lista de precios de Cambre, y que la usan para probar el diferencial de 30 mA, usan para ver si el toma corriente tiene tierra, y lo usan para ver si no hay inversión entre línea y neutro, y lo usan para ver si la instalación tiene tierra. Pero con eso solo no alcanza. Digamos que es bastante, pero no alcanza. O sea, hay muchas cosas que hoy los especialistas no están haciendo. Hola, Y hola. dejan a mí, escucho. Sí, aviso que van quedando 10 minutos. Lo que estaría bueno, Carlos, que vos también nos puedas informar cómo va a ser el desarrollo de esto, hasta qué momento vas a exponer vos y a partir de qué momento la gente va a poder preguntar sobre esto o cualquier otro tema. La idea mía, Guillermo, la idea mía, si el tiempo nos lo permite, es que agotemos los dos bloques de 40, no agotemos, o agotemos el bloque de 40, que arranquemos el segundo bloque de 40, y si logro cumplir con todas las diapositivas, fenómeno. Si veo que se nos va el tiempo, pararemos a los 30 minutos del segundo bloque para dar tiempo a que la gente pregunte, ¿ok? Adelante, adelante. Quedan 8 minutos. Bien, perfecto. Bueno, ¿quién hacía todo eso? Nadie. Acá abajo lo digo. Carlos, Nadie. avisamos Sí. a la gente. Si se corta, se reconectan otra vez. Correcto, correcto. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Esto no lo hace nadie, ¿eh? Por favor, tengámoslo claro. Nos podemos preguntar si la alimentación tiene algún punto puesto a tierra y si las masas están a tierra. Esas preguntas que nos podemos hacer nos llevan a definir y a comprender los esquemas de conexión a tierra. Los esquemas de conexión a tierra nos indican cómo se relacionan o cómo se vinculan las tierras de las redes de alimentación, de la distribuidora, de la cooperativa, con las tierras de las instalaciones consumidoras, de nuestras casas, de nuestras pequeñas plantas industriales, de nuestros comercios. En general, las redes de alimentación, en las redes de alimentación, se pone a tierra el neutro en el origen de la red, donde está el transformador, y después se lo coloca a tierra ese neutro cada 200 metros en el recorrido de la red aérea de baja tensión. A esa puesta a tierra que se hace al pie del transformador se llama puesta a tierra de servicio. Esa la hace la distribuidora. Si estamos tomando desde un transformador de la red pública, si yo tengo mi planta industrial, compro en media tensión y pongo mi transformador, yo podré elegir trabajar en TT o en TNS. Por otra parte, las masas eléctricas de nuestra instalación las ponemos nosotros a tierra por seguridad, y a esa puesta a tierra la llamamos puesta a tierra de protección. Una vez que conozcamos los esquemas de conexión a tierra, nos tenemos que preguntar si las tensiones de contacto que se van a producir y si la elección de los dispositivos de protección que yo tengo que seleccionar para lograr la protección contra los contactos indirectos dependen del esquema de conexión a tierra. La respuesta es que sí, dependen del esquema de conexión a tierra. Tenemos que ya saber que en el esquema TT, el reglamento solamente permite proteger los contactos indirectos
con protección diferencial. Mientras que en el esquema TNS, el reglamento permite proteger con los interruptores diferenciales o con protección diferencial, con fusibles y con interruptores automáticos. ¿Por qué? Porque en el esquema TNS la corriente de falla es de muy alto valor, mientras que en el esquema TT la corriente de falla es de muy bajo valor. Siendo de muy bajo valor, no pueden hacer actuar a un fusible o a una termomagnética o a un interruptor automático. Mientras que en el TNS, por ser de alto valor, si hacemos una correcta elección del fusible o del interruptor automático y elegimos el ajuste adecuadamente, disparará ante una corriente provocada por una falla de aislación. ¿Qué pide habitualmente el profesional de planta, el de mantenimiento, el de higiene y seguridad en una planta industrial? Pedía o pide la medición de las puestas a tierra. Cuando pide esas mediciones, ¿sabe que la importancia de esas mediciones está vinculada al esquema de conexión a tierra? No, en general no lo sabe. ¿Qué instrumento están usando o estaban usando en esas mediciones? Un telurímetro, que podía ser de 3 bornes, sin más funciones que medir resistencia de puesta a tierra, o con 4 bornes, que nos permitía medir resistencia de puesta a tierra y resistividad del terreno. Este era el único instrumento que tenían los especialistas que se ocupaban de medir puesta a tierra. Hoy con esto no alcanza. Ahora vamos a mostrar, antes que se nos vaya la imagen, si no lo seguiremos después que nos reconectemos, los esquemas de conexión a tierra. Este es el esquema TT. Esquema de conexión a tierra es TT. ¿Por qué TT? La primera T tiene que ver con la puesta a tierra que proporciona la distribuidora, o nosotros si somos dueños de transformador. La puesta a tierra de servicio, la que usamos para darle tierra al centro de estrella del transformador y que se convierte en el punto neutro. La siguiente T es la puesta a tierra de nuestras masas, la puesta a tierra de protección, la que usamos en nuestra instalación, a la cual debemos conectar todas nuestras masas, siempre por derivación. Desde la puesta a tierra sale un conductor, que se llama conductor de puesta a tierra, que irá a la barra de tierra del tablero, y de la barra de tierra del tablero salen conductores de protección, todos verdes y amarillos, todos llamados PE. Las secciones de unos y otros se calculan o se seleccionan por una tabla que más adelante les mostraré. Esta puesta a tierra es la puesta a tierra de servicio, esta puesta a tierra es la puesta a tierra de protección. Acá voy a preguntar lo siguiente. ¿Cuál es la máxima resistencia puesta a tierra que el reglamento le permite a la puesta a tierra de protección? 40 ohm en el esquema TT cuando usamos diferenciales de hasta 300 mA. Si usáramos más de 300 mA, cosa que en una casa no se puede, pero en la industria sí se puede, este valor de puesta a tierra hay que bajarlo. Antes este valor era de 10 ohm en el reglamento del 87 y en el reglamento del 2002. En el 2006 se subió a 40 ohm. Hoy este valor, en virtud de la experiencia recogida, está realmente bajo. Debe ser elevado. Yo no sé si la EA lo tiene en sus planes o no, pero en estos 14 años, 2006 al 2000, al 2020, que han transcurrido del reglamento del 2006, no me consta que la EA haya hecho nada en esta dirección. ¿Cuánto es la corriente de falla en el esquema TT? Bueno, yo les puedo tirar un número. Va a ser un valor del orden de los 20 amperes. ¿Por qué 20 amperes? Y porque es aplicando la ley de Ohm, es el cociente de la tensión de fase, 220 voltios, dividido, si ustedes se fijan cuál es el circuito de falla, en este circuito de falla, ¿qué tenemos? Tenemos estas dos resistencias de puesta a tierra, más la resistencia de los conductores, de línea y de protección. Si despreciamos la resistencia de los conductores de línea y de protección, como la resistencia del transformador, ¿qué nos quedan? La resistencia de puesta a tierra de servicio y de protección. Si la puesta a tierra de servicio en un sector que tiene una buena tierra es de 10 ohm, y la de protección y la de servicio de 10 ohm es de 1 ohm, este cociente que nos da 220 dividido 11, 10 más 1, 220 y 11, 20 amperes. Un valor típico acá en Buenos Aires. Carlitos, se corta, ¿Sí? así que vamos a hacer el corte y arrancamos. Listo. Dale. Perfecto.